Buenas tardes, hermanos. Pues hoy es jueves, día de meditación, ¿verdad? Y seguimos meditando el capítulo 8, hermanos, del libro del apóstol Juan de su Evangelio. Y bueno, recordamos que estábamos viendo, ¿verdad? De que el Señor le estaba acusando que eran a los judíos que eran esclavos, esclavos de su propio pecado, esclavos de la ley, esclavos de su propia legalidad, ¿verdad? Y querían aferrarse a la ley como su salvación, ¿verdad? Y bueno, el Señor les dice, pues, yo he visto al Padre y hablo lo que vi en mi Padre, ¿verdad? Y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Y ellos pensaban que les hablaba de ahora, pero dice aquí ya el verso 39 en adelante, respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, pues, puesto que son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Pero ahora ustedes procuran matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, que oí de parte de mi Dios, de Dios. Esto no lo hizo Abraham, que quería matar al Mesías, ¿verdad? Al contrario, Abraham esperaba al Mesías. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido del Padre. Yo no he venido por mí mismo, sino Él, mi Padre, me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Y quieren satisfacer los deseos de su padre, el diablo. Él era homicida desde el principio y no se basa en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no creen. ¿Quién de ustedes me ha hallado culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no le escuchan, porque no son de Dios. Un duro juicio que hace el Señor en contra de ellos, ¿verdad? Ellos abogaban a que eran hijos de Abraham, porque venían con la tradición de que pues Abraham fue el padre de ellos, de Isaac. Isaac pues engendra a Jacob y a Esaú, y luego Jacob engendra a los 12 patriarcas, y ellos vienen de esos 12 patriarcas, ¿verdad? Y ellos eso lo utilizaban como un escudo, como algo era una dignidad para ellos ser hijos de Abraham, porque eso les aseguraba la salvación. Pero Cristo vino a decirles, no, el único que puede darle la salvación soy yo. Soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Eh, Dice, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero procurar matarme ustedes, si un hombre que les ha hablado la verdad, lo quieren matar. Esto no hizo Abraham. Abraham al escuchar la verdad, siguió la verdad. Y siguen hablando ellos, siguen defendiéndose, ¿verdad? Pues le decían al Señor, más adelante vamos a ver, que él era samaritano, ¿verdad? Que se había contaminado. Por eso ellos decían, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo Padre que es Dios. Y Jesús les vuelve a reprender. Si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios, ¿verdad? De mi Padre. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender esto? Pues porque no entienden, no pueden oír mi palabra. Porque no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Al contrario, ustedes son hijos de su padre, el diablo.
forma tremenda, qué acusación tan tremenda, qué reprensión tan tremenda. Y si quieren satisfacer los deseos de su padre. Hermanos, ojalá no estemos nosotros haciendo las obras del diablo, tratando de satisfacer sus deseos, ¿verdad? Porque lo tendríamos como padre. Ojalá que estemos defendiendo al Hijo, que estemos creyendo en el Hijo, haciendo las obras del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido por mí mismo, mi Padre me envió. Pero ustedes, ¿por qué no entienden mi palabra? Pues porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Qué terrible. Si estamos rechazando la palabra, cuidado, porque podemos estar siendo hijos del diablo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me ha hallado culpable de pecado? Yo les digo la pura verdad. Nadie me ha podido acusar de ningún pecado. Entonces, si no me acusan de pecado, ¿por qué no creen en mí? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no han escuchado porque no son de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Y el mismo Jesús dice también, ¿verdad? Un poquito más adelante, dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Verdad? Qué terrible si no estás escuchando la voz de Dios, la voz del Señor, porque no tienes de pastor al gran pastor de las ovejas, a Jesucristo, ¿verdad? El que escucha es de Dios y escucha la palabra de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Qué terrible juicio en contra de los judíos, ¿verdad? Y en contra de todo aquel que no crea, ¿verdad? Porque dice el mismo apóstol Juan en sus cartas, en la primera carta, dice el que no cree es el anticristo, ¿verdad? Esa filosofía que muchos están esperando un personaje, no sé, pero el apóstol Juan dice, ya está el anticristo con nosotros. Todo aquel que no cree que Cristo es el Hijo de Dios, es el anticristo. Y bueno, pues ojalá no sea el anticristo, ¿verdad? No es un personaje, es un pensamiento, es una filosofía. Es una filosofía satánica, como dice aquí el Señor, porque son hijos de su padre, el diablo, y él ha sido mentiroso desde el principio y jamás ha dicho la verdad. Pero los hijos de él no oyen la palabra de Dios porque no son hijos de Dios. Entonces son parte del anticristo, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, este es el mensaje que el Señor nos da. El que escucha, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Una verdad muy sencilla. Si escuchas, eres hijo de Dios. Si no escuchas, no eres hijo de Dios. O al menos todavía, o no se ha llegado tu tiempo, pero esperemos en Dios que sí escuches la palabra de Dios algún día. Pues hermanos, que el Señor les bendiga y los guarde. Este próximo domingo, pues nos vemos aquí en la iglesia. Si Dios lo permite, ya estamos al 100, ¿verdad? Y pues seguimos adelante en el nombre del Señor. Y pues ya después veremos la escuela dominical, si la reabrimos o no. Ya estaremos viendo. Por lo pronto en abril pues viene la Semana Santa y vamos a tener también pues momentos de reflexión de la Semana Santa aquí en la iglesia, ¿verdad? Y estamos viendo para tener el culto de resurrección a las 6 de la mañana también, como lo teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, pues que el Señor nos ayude y nos guíe y seguir ir agarrando ya nuestra normalidad en la iglesia, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, hermanos, y los guarde. Y nos vemos, si Dios lo permite, este próximo domingo aquí en la iglesia.